amigos, estamos en el primer capítulo de Encuentros de Footbox Medias con el profe Néstor Clausen. Gracias a Casa Grande por el espacio. Bueno, profe Néstor Clausen, bienvenido. La verdad es un placer. Los nervios de parte nuestra ante la ocasión, así que gracias por estar acá. Bueno, no, es un placer compartir este momento con ustedes y nervio de que hagamos una charla. Una charla de fútbol. Así es. De lo poco que sabemos de fútbol. Le pregunto, ¿cómo era jugar en Independiente en los 80? Bueno, mira, primero les cuento una historia. Yo, por ejemplo, hasta los 16 años era delantero. He estado en Rosario Central a los 13, en las prácticas hice como 7, 8 goles, entonces el Central me quería llevar, pero como tenía 13 años mi papá no se animó a dejarme a vivir en la pensión de Central porque era el hijo más chico. Entonces pasó. Más adelante voy a probarme a Independiente, después de unas 7 horas de viaje, claro, ya en la gran ciudad. Claro, de viaje. Llegábamos temprano ahí al lugar de entrenamiento donde se hacían las pruebas y vos sabés que había 4 mesas, arqueros, defensores, volantes y delantero. Y mi mesa, la de delantero, había una fila enorme de cualquier cantidad de chicos. Y yo estaba con sueño, mi papá también estaba cansado, y me dice, andá, ponete en esa mesa donde hay menos. Está vacía. Donde hay menos, así la prueba era más rápida. Y bueno, y esa mesa era justo de los defensores. Entonces yo por primera vez me fui a jugar. ¿Con qué edad llegó a Independiente? En esa prueba. 16 años. Entonces me probé de lateral y me hice la práctica y nos fuimos, porque la verdad que porque teníamos contacto para ir a Newell's Old Boys de Rosario. Más cerca de casa. Claro. Entonces, bueno, el socio de Independiente que nos había hecho contacto, llegó un día a mi casa y dice, bueno, le gustaste mucho como jugaste, Independiente te ofrece un lugar en la pensión y te paga un viático. Entonces yo le dije, papi, le digo, me quiero ir. Yo quiero llegar seguro a ser así, Y bueno, no sabes lo que lloramos, pero 16 años claro, mi madre no quería saber nada. Y yo le dije, yo quiero ir, y bueno, y así como fui, porque mi objetivo era llegar a ser un jugador profesional. Llegué en febrero del 79 y ya el 17 de agosto del 80 tuve la posibilidad de debutar. ¿Todavía viviendo en pensión? Viviendo en pensión, no había cumplido 18 años todavía, y debuté el 17 de agosto del 80 contra Tigre, en cancha de Tigre. Y después ya en el año 81, ahí con el zurdo López como técnico, ya me dio la titularidad. Encima era un Independiente ya era el gran Independiente, ¿no? Sí, un Independiente exigente porque ya era el famoso rey de copas. ¿Pesaba esa camiseta? Sí. La hinchada muy exigente. Y el partido, por ejemplo, el partido contra Tigre, ¿qué puntaje? Bueno, vos fíjate que, viste, muchas veces uno tiene que hay que tener suerte también en esto, hay que tener condiciones y suerte. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que el técnico en ese entonces era el gitano Juárez, se enojó con el japonés Pérez, un jugador que jugaba de lateral izquierdo, se enojó porque habían perdido en Córdoba como 5-3 con Racing de Córdoba, entonces dijo, a este lo voy a sacar, voy a poner un pibe. Lo puso el Colorado Killer de lateral izquierdo y al pibe, que era yo, de lateral derecho. Entonces, nerviosismo total. Me acuerdo que yo iba por el túnel y se ve que el gitano Juárez se dio cuenta los nervios de que yo estaba nervioso, me pegó una patada en el traste y me dijo, pendejo, andá que vos te tenés que tener confianza, que vos vas a andar bien. Y eso, vos sabés que me dio la motivación. Claro, me sacó un poco ese miedo que tenía, porque es normal. Sí. Y bueno, salí a jugar y hice un partido aceptable.
¿Y papá, mamá por la radio o en cancha? Claro, antes no había teléfono, no había celular, no había internet. Y vos sabés que el Colorado Killer, que vivía en Rosario, me dice, bueno, negrito, vamos, yo te llevo hasta Rosario y de ahí te tomás el colectivo para tu casa. Digo, no, y antes, viste, vos no tenías la plata como para irte. Entonces yo digo, no, está loco, si voy allá, por ahí mi viejo se enoja porque iba a gastar la plata. Me dice, está loco vos, tenés que ir a festejar con ellos, este es tu debut. Y bueno, me llevó y aparecí como a la medianoche. Y ya mis viejos estaban durmiendo. Y les golpeé la ventana y adentro, viste, me dijo, ¿quién es? Y le digo, soy yo, papi. Le digo, ¿y qué haces acá? Si me dijeron que jugaste en primera. Y ya me estaba retando, viste. Le digo, sí, y bueno, y le expliqué todo, viste, rápido. Bueno, salieron. Otra vez a llorar. Esta vez de alegría. ¿Y en ese entonces camisetas no se llevaban? No, ni me acordé de llevarme camiseta, nada. No se regalaban y se intercambiaban camisetas, ¿no? Sí, no, en ese partido, la verdad, hubiese sido bueno haberme llevado la camiseta por ser la primera vez, pero ni me acordé. La verdad. ¿Hay un recorte de diario o algo de su debut? Sí, bueno, de eso se encargaba todo mi papá. Mi papá juntaba donde salía algo, él cortaba y pegaba. ¿Cuántos hermanos? Un hermano y una hermana. Yo soy el más chico. El más chico. Bueno, ¿y cómo se construyó? Bueno, ¿cómo siguió el último gran Independiente quizás, ¿no? ¿Cuántos años tuviste ahí? Bueno, mirá, viste, muchas veces uno cuenta todas las ganadas, pero a mí siempre me gusta contar de que antes de lograr el campeonato en el 83, la Libertadores y la Intercontinental, nosotros en el 82 perdimos 2 campeonatos con Estudiantes de La Plata, uno por un punto y uno por un gol. Y bueno, y por suerte, generalmente, viste, cuando vos perdés, se desarma el equipo y para el próximo año armar otro equipo. Y acá yo creo que la dirigencia tuvo una buena visión, porque dejó la base de ese equipo que había perdido 2 campeonatos, y no era fácil salir segundo con Independiente, porque el hincha, viste, estaba muy enojado. Sin embargo, la dirigencia supo mantener la calma y a ese equipo reforzarlo con 3 o 4 jugadores, y de esa manera, bueno, después llega el Pato Pastoriza y ya ahí salimos campeón en el 83, después en la Libertadores 84 y la Intercontinental en Japón. ¿Cómo era jugar con Bocchini? Y la verdad que vos al Bocha lo veía en la calle y decía, este tipo no es jugador. No tiene peinado de jugador, no tiene por lo menos. No tiene peinado, no tiene físico, no tenía físico, pero el tipo tenía una velocidad mental, una inteligencia que bueno, por eso ha logrado tantas cosas con Independiente. ¿Cómo era la Libertadores de aquella época? Bueno, la Libertadores de aquella época, para mí, no me gusta decir... ¿Era mejor todo tiempo pasado? Claro, porque vos sabés que cuando yo era joven, escuchaba a los jugadores más viejos y ellos decían que cuando ellos jugaban era mejor. Entonces a mí me caía mal. Y entonces ahora, como yo soy el viejo, entonces no quiero que le caiga mal a los jugadores, pero si uno se pone a analizar, la verdadera Copa Libertadores era la de antes, porque la jugaban los que salían campeones. Solamente, claro. Pues fíjate que ahora juegan a Libertadores los equipos que salen cuarto. Bolivia 1, Bolivia 2, Claro, entonces hoy vos saliste cuarto en tu campeonato en tu país y podés salir campeón de la Libertadores. Antes, para salir de campeón de la Libertadores tenías que salir campeón en tu país. Y el tema, la mítica, ¿no? De que viajabas a un país, te trataban pésimo, te cortaban el agua, la luz. Y aparte que no tenía todo el conocimiento que hay ahora. No tenías video del equipo rival. Sí, no era lo mismo que ahora. No tener toda la información que hay ahora, no la tenés. Entonces antes era como que... ¿Dónde era jodido? Era más un rival verdadero, porque hoy en día vos, de repente hay algunos que se conocen porque compartieron en un club. Es como que los jugadores hoy en día son más amigos. Antes se pegaba más, ¿sí, no? Sí, patada, puñete. Antes era más... Costillas. Claro, no había muy pocas cámaras, entonces
Era más permisivo. Sí, era más para hombres. Digámoslo así. ¿Dónde era jodido ir a jugar así? Y en todos lados, porque antes vos la localidad la sentías. Cuando vos ibas de visitante lo sentías. O sea, por más que vos estés en un equipo grande, lo sentías porque el equipo chico metía a su gente y te presionaba. Te presionaba a vos, al árbitro, muchos árbitros, ¿viste? No era fácil. También era más parejo, ¿no? O sea, hoy Argentina y Brasil son los más poderosos, pero Uruguay en ese entonces tenía un poderío. Chile. Sí, más allá de que ahora, Colombia bueno, en los 80, ¿no? Argentina y Brasil se distanciaron un poco comparando con lo de antes, pero no deja de ser igualmente las eliminatorias bastante complicadas. Siempre fueron difíciles acá en Sudamérica. ¿Cómo es ganar una Libertadores? Bueno, son cosas lindas, son cosas que hoy en día a mis 59 años, viste, me permite apoyar la cabeza en la almohada y dormir y ser feliz, estar tranquilo, porque uno hace el repaso desde que cuando era niño, ese deseo de querer ser un jugador profesional, y después cuando vos llegás a ser jugador profesional decís qué lindo sería salir campeón y lo lográs, qué lindo sería estar en la selección, qué lindo sería. Entonces vos te vas cumpliendo objetivos y yo lo fui cumpliendo. Entonces eso a mí me deja más que satisfecho, ¿no? No, y Y aparte que recibo el reconocimiento del hincha. Y con el tiempo se valoriza, ¿no? O sea, la última fue de Independiente, fue la de ustedes presentes. Boca hace no sé cuántos años está, 8 años, 7 años. Claro, desgraciadamente siempre por ser el último te recuerda más. Lo mismo que en México 86, el campeón del mundo, fuimos los últimos nosotros. Entonces el hincha siempre va a reconocer al último. El día que salga otro ya pasaste al olvido. Totalmente. El Pato Pastoriza, ¿alguna frase que lo defina? El Pato, un tipo muy amigo del jugador, muy motivador, y eso fue lo que permitió de que sus grupos siempre estén unidos y convencidos. ¿Y tuvo el reconocimiento que merece? Sí, el Pato tuvo el reconocimiento en vida, y bueno, y ahora que ya no está más entre nosotros, la gente nunca para de hablar de Pastoriza, en Independiente, ¿no? ¿Cómo es su llegada a la selección, profe? Mi llegada a la selección, mirá, nosotros, como te dije antes, después de perder 2 campeonatos con Estudiantes de La Plata, que el técnico era Bilardo, Bilardo llega a la selección y bueno, y él armó su primera selección en base a todos los jugadores de Estudiantes de La Plata. Entre ellos estaba Julián Camino, que era el lateral. Y yo en Independiente la verdad que tenía un rendimiento bueno, muchos periodistas decían que Clausen tiene que estar en la selección, pero bueno, Bilardo apostaba por su lateral, que lo había sacado 2 veces campeón. Y yo nunca me puse nervioso, al contrario, siempre yo me entrené, hacía mi trabajo de Independiente y esperaba el llamado. Y un día Bilardo me dijo, hablé por teléfono así, y me citó en un lugar en Constitución, en la calle. ¿En café o en la calle? No, en la calle. Justo a la vuelta de un hotel donde nosotros concentrábamos con Independiente, había un negocio donde vendían electrodomésticos. Y bueno, yo llegué a la hora de que él me había citado y vos sabés que estaba parado ahí mirando la vidriera y había otro hombre que yo no lo había conocido, vestido así nomás, parecía un croto. Un indigente. Sí. Y vos sabés que se me fue acercando y me dijo, seguí mirando la vidriera. Entonces estábamos los dos mirando la vidriera y hablábamos de fútbol. Él tenía miedo de que un periodista lo haya seguido y que diga, Bilardo está reunido con Clausen. Entonces estuvimos hablando ahí como 2 desconocidos. Y bueno, y él me quería conocer como era yo, entonces después de esa charla, al día siguiente me convoca a la selección. ¿Y qué competición o qué partido era? Mira, yo para la memoria falla. La memoria falla, pero tuvimos un partido uno de los primeros partidos fue con Chile o Paraguay. ¿Y tenía un glamour la selección o no? ¿O era difícil estar en la selección
en esos tiempos? No, no, era una responsabilidad. Yo lo sentía como que seguía creciendo, ¿viste? Por lo que te dije antes, uno va cumpliendo objetivos. Después ya estabas en la selección, bueno, después querés ser el titular. Después de que decir, pucha, qué lindo sería ir a un mundial. Porque, viste, vos, no es que ya llegué y listo, te cruzaste el brazo. No, yo, por ejemplo, nunca me conformé, siempre quería más. Y el momento, bueno, decisivo, se cierran las eliminatorias. ¿Cómo se sufre para estar en la lista o ya sabías que? No, que ibas? después llega un momento que vos te sentís, ya sabés, hay que ser inteligente de saber cuál es tu lugar, no creerse que sos el mejor, pero sí te das cuenta por los partidos la importancia que tenés dentro del equipo. Bueno, tal vez así que yo de los 7 partidos de las eliminatorias jugué 6, no jugué el último por suspensión. Entonces, digamos que en las eliminatorias yo fui el titular. ¿Y con quién competías, lugar? Con ¿Puesto? Camino, ¿Eh? con Julián Camino, sí. ¿Y él fue convocado, estuvo en el Mundial? No. Bueno, de todo ese grupo, Julián Camino y Miguel Ángel Russo fueron los 2 que quedaron descartados de ese equipo de Estudiantes de La Plata. ¿Cómo le llegó la noticia? ¿Cuándo se entera? Y Sabela también quedó descartado. ¿Cómo? ¿Cuándo le llega la noticia o cómo se entera, en qué momento se entera que iba a estar en el Mundial? No, ya llegaba esa lista, pero como te dije antes, uno ya se daba cuenta que estaba. No es que, estaré o no estaré, porque de acuerdo a todos los partidos que habíamos jugado de amistosos y sos titular, entonces, claro, se suponía que iba a estar dentro de esa lista, de los convocados. Bueno, finalmente el Mundial, ¿para qué estaba el equipo? O sea, ustedes en la previa, ¿qué pensaban? ¿A qué aspiraban, no? Si ya se aspiraba a ser campeón o cómo. No, y bueno, este fue un equipo muy criticado. No tanto el equipo, sino Bilardo. Pero cuando vos tenés a tu conductor que no es querido, que lo critican, sin ninguna duda que a uno le afecta también. Ir a cada partido no era una fiesta verdadera, porque yo me acuerdo, mira, le hice un gol a Venezuela y salí gritando el gol y después la gente gritó, por supuesto, el gol, pero después Bilardo, hijo de... Entonces no lo quería. Se olvidó el gol rápido, claro. Se olvidó rápido el gol para insultarlo al técnico que no lo quería. Pero bueno, y es por eso que nosotros nos fuimos 2 meses antes de Argentina para el Mundial, para evitar ese clima negativo de parte del periodismo, de los hinchas, porque no era solo los hinchas, el periodismo también, eran muy pocos los periodistas que apoyaban a Bilardo. Los periodistas más importantes era como que hacían fuerza para presión para que lo saquen. Hasta el presidente de la República estuvo reunido con Grondona para temas de Estado, claro. Para provocar ese cambio. Y bueno, y ahí vos fíjate que Grondona tuvo un gran mérito de aguantarlo. Y bueno, y así como nos fuimos 2 meses antes, una gira, jugamos partido amistoso, y 1 mes antes llegamos a México. Y bueno, y ahí nos fuimos preparando, las críticas, por supuesto que nunca se dio vuelta el periodismo para decir, vamos muchachos, siempre estuvo esa duda, no, este equipo no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, empezó el Mundial, el primer partido con Corea del Sur, partido difícil por ser el primero y saber dónde estábamos nosotros. Yo ese partido fui titular, ganamos 3-1 y la verdad que eso fue una alegría enorme y es como que bajamos esa tensión que teníamos. El momento de que están los 11 jugadores y los 11 jugadores, ¿qué se siente? ¿Cómo se define ese momento, claro? Antes de empezar un partido sobre en un todo mundial. Antes en el vestuario, escucharlo a Diego, gritar, gritando para salir a matar.
Entonces pedíamos, vamos que tenemos que, a esto nos tenemos que pasar por arriba, que nos teníamos que tener confianza. El tipo, estábamos, viste, ante el mejor del mundo, que nos estaba motivando para que salgamos a... Entonces eso era, te daba ganas de salir ya a la cancha, porque al verlo así a él, te motivaba. ¿Y cómo es el día a día con un personaje como Maradona? Bien, porque él siempre fue un tipo divertido, alegre, siempre transmitiendo eso. Si él sentía presión, no te lo hacía, no se notaba. ¿Y qué otros líderes del plantel? Estaba Maradona. Y estaba Pasarela, Valdano. Ruggeri era joven todavía. Ruggeri era joven. En mi edad, Ruggeri. Pero eran sobre todo Maradona, Pasarela y Valdano los más veteranos del equipo. ¿Este Maradona en ese equipo les quitaba un poco de presión a los demás también? O sea, ¿se robaba los focos Maradona? Y sí, por supuesto, era todo Maradona. Entonces, pero yo creo que Maradona era inteligente porque él transmitía siempre eso porque sabía que él solo no podía, él necesitaba de sus compañeros también para... Burruchaga muy joven también. Claro, Burruchaga tiene mi edad también, somos todos de la misma... Con Burruchaga y Ruggeri jugamos en el Mundial de Australia en el 81. ¿En qué momentos empiezan a tomar conciencia de que se podía seguir avanzando? Bueno, después, lógicamente, partido tras partido, cada partido era, para nosotros era una final. Entonces, como que vos ibas pensando, bueno, o mejor dicho, la gente por momentos te hacía dudar. Pero vos salías a jugar y se iba ganando, entonces llegó un momento que el equipo tomó una confianza como que ya convencido que el próximo partido iba y ganaba. Eso, pero todo eso producto de cómo estaba el grupo y cómo Maradona estuvo en su plenitud. Sí, claro, sí. Entonces eso fue el punto clave para el éxito, que Maradona estuvo en su mejor nivel. Después de la fase de grupos viene Bélgica. Sí. Que ahí con goles de Maradona. Sí, estuvo el partido con Bélgica, el partido con Inglaterra también. Y, o sea, en ese momento Inglaterra, ¿no? Estabas banco suplente. Sí. ¿Tomaba magnitud de lo que estaba pasando ahí o no? Y sí, por el clima que había en el estadio, lleno, repleto, y viste, se vivía. Son cosas que se viven que hay veces que yo digo que se hace difícil explicar las sensaciones, las tenés que vivir. Claro, es eso, no hay forma ni de describirla ni. No, es difícil. De repente un poeta te puede describir, pero yo te digo, me preguntan de eso y yo me acuerdo de la sensación que yo sentía, pero hay veces que no es fácil explicar la sensación. Y por ejemplo, ¿quién te había acompañado allá? Las emociones. ¿Quién tenías en Argentina? ¿Qué familiares tenías en Argentina o qué familiares? No, allá no me acompañó nadie. No, nadie. Allá era estar encerrado. ¿Y era por teléfono? Claro, no. Allá el único que tenía familia era Maradona. Y algunos jugadores que hicieron ir a su mujer, pero no la veían, claro. No podía salir. En ese mundial se jugaba, o sea, hasta ahora se sigue comentando que se jugaban partidos a plena luz del día, o sea, con un calor tremendo. Bueno, eso es algo de lo que a mí me afectó. A mí me afectó porque ahí en México había altura y a eso se le sumaba el calor y el smog. Entonces a mí, mi estilo de juego, viste, siempre fue físico, ir y volver, ir y venir, y la verdad que a mí me afectaba, me ahogaba. Entonces eso fue uno de los motivos, no solo a mí, a muchos jugadores le ha pasado de otros países, tal es así que, vos fíjate que todos los equipos juegan con un solo delantero. Entonces Bilardo dijo, ¿para qué voy a jugar yo con 4 defensores si todos los equipos juegan con un solo delantero? Es por eso que ahí es donde toma la decisión de sacarme a mí, lateral derecho, saca a Garré, lateral izquierdo, y pone 3 centrales.
y pasa a jugar con línea de 3. Y antes no había, como ahora se acostumbra, la pausa para hidratarse y tomar. Claro, no, antes era ir y ir. Sí. Ahora, Bocini merecía más minutos. mirá, sí, de repente, pero tenía que salir Maradona. Entonces, yo creo que hasta hubo ese momento para decirle al Bocha, toma, entra un ratito, al menos por su trayectoria, claro, por su trayectoria yo creo que, bueno, entre todo Bilardo se aportó bien. En el famoso partido contra Inglaterra, profe, ¿usted el gol de la mano de Dios lo ven desde el banco? ¿Saben? No. No se dieron cuenta de nada. No nos dimos cuenta, no se vio, y eso vos lo ves hasta ahora y no se ve. Percibe, ¿no? Es algo así. No se ve. Ahora no se ve. Shilton sale a decir que sí, que fue con la mano. Y sí, es que fue Claro. realmente con la mano. Claro, pero- Porque después Maradona en el vestuario dice que sí, Claro. pero fue tan, la picardía Tan sutil, estuvo, ¿no? claro, En ese momento no había VAR, ¿no? Entonces no. no había VAR, pero igualmente, yo vuelvo a repetir, yo lo veo y se hace difícil de ver esa mano que... Claro, sí. De ese plantel, ¿qué otro jugador aparte de Maradona estaba en su momento? Burruchaga también, Batista hizo un buen torneo, Héctor Enrique, que en la eliminatoria no había sido titular, y a raíz de estos cambios que provocó Bilardo, Enrique pasó a ser titular y fue un jugador importante también para el equipo. El famoso pase-gol a Maradona. ¿no? Sí. Y aparte, él era el personaje que después se convirtió. ¿O No, siempre fue así. siempre fue así? Siempre fue así. Pero yo creo que en definitiva todos los que terminaron jugando pasaron a tener un rendimiento muy alto. Bueno, llegada a la gran final, ¿no? ¿En algún momento pensó que se escapaba? ¿Se les escapaba? Sí, en un momento sí. Empate. Cuando empatan, porque los alemanes, viste, siempre fueron un hueso duro de roer. Y Lo vos, sabemos después, ¿no? Después Claro, lo confirmaron y- varios mundiales después. No, pero sabíamos, porque viste, sabíamos que iba a ser difícil porque no te das cuenta cuando ellos van perdiendo, porque van ganando, juegan de una manera, van perdiendo y juegan de la misma manera, y siempre al frente. Y vos fíjate que a pesar del 2-0, ellos en ningún momento bajaron los brazos, siempre siguieron yendo. Y meten el 2-1 y yo lo veo a Rudi Völler agarrar la pelota y gritándole a sus compañeros, vamos, como diciendo, no sé en alemán qué decía, pero estoy seguro que decía, vamos que lo empatamos, vamos Claro. Vamos que no está lo- Clausen, no entró vamos Clausen que lo todavía. ganamos. ¿Entendés? Entonces vos ves y decís, miércoles, estos tipos son fuertes mentalmente. Aparte, viste, yo me acuerdo de chico, veía combate en los nazis y bien, los mataban, pero los tipos siempre estaban vivos, siempre daban batalla. Entonces me hacía acordar eso y bueno, cuando meten el 2-2 dije, chao. Vuelvo un poquito atrás. ¿La noche anterior se duerme? Te acostumbras. Sí. Te Claro, aco- bueno, carrera de futbolista, ¿no? Sí, Pero te acostumbras. Es como que por un instante empezás a vivir, a jugar el partido. Empezás a pensar en el rival, cómo puede atacarte, pensás en lo que vos tenés que hacer. Y bueno, y finalmente te terminás durmiendo. Pero no es que estás toda la noche ahí desvelado porque no podés por ver. lo que será. ¿Y cómo se vive desde afuera un partido como ese? O sea, Y bueno, lo vivís con mucha adrenalina, con mucho nerviosismo, atento pensando que en cualquier momento podés entrar, porque el fútbol es así, ¿viste? No es que uno está de suplente ahí y pasa. Hay jugadores, ¿viste? Que como están de suplentes son negativos. claro, o están acostumbrados a eso. Claro, no estaba acostumbrado a eso, pero resulta que por estar así negativo, en los días previos, entrenas mal, comes mal, descansás mal, y cuando te tocó entrar, como no estuviste bien, seguramente no vas a tener el mejor rendimiento. Entonces en el fútbol, viste, un equipo campeón no son solamente los 11 que entran, son los 11 más
todos los demás, porque en cualquier momento vos tenés que entrar 10 minutos y esos 10 minutos lo tenés que hacer perfecto. No, y hasta, Pasarela no estuvo finalmente, el Patón Bausa creo que tampoco. Bueno, pero vos tenés ahí, ¿no? Vos tenés ahí, no, el Patón Bausa no estuvo, en esa no estuvo, pero vos ponele Pasarela, se enfermó en el Mundial, pero Pasarela fue muy importante en las eliminatorias, y si vos no ganabas la eliminatoria no podías llegar al Mundial, entonces Pasarela también fue alguien importante en ese equipo. Como contabas, líder de vestuario, consagradísimo. Claro. Entonces, viste, es injusto decir, hablar solamente del Mundial. También para llegar al Mundial hubo otras cosas antes. Bueno, el gol de Burruchaga, llega el ansiado gol. Y bueno, como te decía, hacía 3 minutos que habíamos recibido el 2-2 y era ya pensar lo peor. ¿Cuántos minutos faltaban? O sea, Y muy poco faltaba. Pero lo importante fue que a los 2 o 3 minutos, no me acuerdo bien cuánto, vino rápido el 3-2. Vino el momento justo. Eso fue importante. Porque yo creo que si pasaban más, 1 minuto, 2 minutos más. Anímicamente, claro. Claro, anímicamente estaban ellos más fuertes, porque venían de levantar un 2-0. Y vos ganando 2-0, ya te sentís campeón del mundo y te empatan. ¡Ja! Se hizo eterno. Es seguro. como que ya empezás a hacer la película, volvé a Argentina, te empiezan a insultar. Entonces, ¿a dónde nos mudamos? Claro. Claro, no era fácil. Pitazo final, que primer recuerdo. Y el pitazo final, bueno, el primer recuerdo es salimos corriendo como locos todo para la cancha, abrazarse con todo. Fue un festejo así alocado en ese momento y después nos fuimos a la concentración y fue todo muy frío. ¿Sí? Claro, porque ya había terminado, Claro, todo en silencio. Loca, sí. Yo andaba con Burruchaga ahí por las canchas de entrenamiento con la copa, nos sacamos fotos y es como que decir, pucha, ya está, ya fue. A esto vinimos. Claro, pero cuando volvimos a Argentina, ahí nos dimos cuenta. No, y el proceso de medalla, eso también se disfruta. Sí, pero es la euforia esa del momento, ¿viste? Pero la verdadera fiesta la vivimos cuando llegamos a Argentina. Por ejemplo, hoy por hoy lo agarras en la tele, ¿no? Que se repite. ¿Te gusta verlo o sos más de pasarlo? De pasarlo, sí, porque yo lo tengo todo acá. No me hace falta estar ahí mirando. Todo lo más lindo lo tengo grabado. Y es como te dije antes, apoyo la cabeza en la almohada y recuerdo todo eso. Simbólicamente la pregunta, ¿cuánto pesa la copa? No quiero el peso en número, ¿no? Qué sé yo, era tanta la alegría que yo sinceramente no me puse a pensar si era pesada. La agarré porque he visto desde chico ya a jugadores levantar la copa. Me decía así, me acuerdo cuando en la foto que Pasarela levantaba la Copa del Mundo. Entonces, yo cuando Pasarela levantó la Copa del Mundo todavía ni siquiera estaba en Independiente. Entonces me acuerdo y decía, qué lindo sería eso, ¿no? Y después, bueno, fui uno más de los que tuve la posibilidad de tener la copa esa. Y aparte, imagínate, te pones a sacar la cuenta de todos los mundiales, de todos los campeones del mundo, deben haber unos 500, 550 campeones del mundo que tuvieron esa chance. Y yo estoy entre esos. Entonces, viste, para mí es un orgullo. Bueno, Gabo le preguntó la noche antes del partido, ya nos dijo la noche después, ¿la llegada a Buenos Aires se duerme o cómo se festeja eso? Y llegás cansado, porque dentro de todo, viste, como te dije antes, en México se hizo frío, porque ya, frío en el sentido que ya había... Ya pasó el boom, así, claro, el golpe. Entonces, pero lógicamente que la emoción, la alegría no te permitía dormir tampoco. Claro. Nos quedamos hasta aquí, ni me acuerdo hasta qué hora, dormíamos muy poco. Y llegar a Argentina cansado, todo, pero ver tanta gente desde 6 hasta la Casa de Gobierno, gente de los dos lados, eso es algo que... Y
La llegada después a su casa, a la casa de su papá, ¿cómo fue en el pueblo? Y bueno, fue un poco, vos sabés que yo al pueblo tardé, porque después empezamos a jugar, después la vi, porque esto, viste, vos saliste campeón del mundo, pero después la vida continúa, porque después teníamos que ir a jugar a Independiente y tenía que seguir ganando, pues no es que vos ibas, perdías y la gente decía, este es campeón del mundo, vamos a aplaudir, no, perdías y ya te empezaban los insultos. ¿Le exigían más por ser campeón del mundo? No, lo mismo. Lo que pasa es que uno al lograr no se tiene que conformar, tiene que ir por más. Y ir por más no significa que tenés que salir otra vez campeón del mundo, no, tenés que ganar el próximo partido. ¿Y recuerdos físicos del Mundial? ¿Camiseta? Bueno, eso, todavía o no? Bueno, eso le dejé todo a mi hijo, porque bueno, yo después me separé de mi señora, y bueno, al irme de mi casa le dejé todo a mi hijo. Lo único que tengo yo es la medalla. Sí, esa la llevo para todos lados. La mimada. Sí. Y para agarrar la copa había que sacar turno, esperar cómo funcionaba, o era así más todo natural así. Natural. Nos pusimos ahí uno atrás de otro, como se fue presentando y listo. No fue, no es que nos estábamos peleando ahí para ver quién llegaba primero. Yo sabe que yo si hubiera tenido la suerte que tuvo usted, yo la tendría de fondo de pantalla, en mi auto, en todos lados esas fotos. No me gusta. ¿No le gusta? No me gusta. Está bien. Yo, la verdad que no me gusta andar. Es así, ¿no? Es que, como usted decía, ¿no? Tengo todo en la cabeza, ¿no? Claro. Lo vivido está ahí. Sí. Aunque viste, por ejemplo, yo he tenido técnicos que en las charlas, porque yo cuando esto, porque yo cuando lo otro, y a mí me caía tan mal porque yo cuando. Entonces que eso es algo que a mí me chocaba, entonces es algo que yo lo saqué, lo eliminé, porque así como a mí me molestaba, si ahora yo, que estoy del otro lado, y empiezo porque yo, digo, así como me molestaba a mí, le puede estar molestando a los jugadores que estoy dirigiendo, por ejemplo, o personas que digan, pero este porque salió campeón del mundo, ¿qué se la viene a dar? Entonces es preferible. Cuando me preguntan, hablo, cuento algo. El trabajo con Bilardo durante todo ese proceso, duro, difícil, diferente. Diferente. Difícil al principio, porque eran diferentes culturas futbolísticas. En Independiente era un fútbol más. Era un fútbol de equipo, pero había más juego individual. También el paladar negro, ¿no? Equipo claro. de buen pie, ¿no? Siempre. En cambio con Bilardo ya era más juego de equipo, más táctica, más limitada. Había tanta táctica que por momentos hasta te sentías un poco limitado, ¿viste? Tenías que pensar mucho en... ¿Y eran épocas ya de táctica? O sea, ya era... Ahí estaba Bilardo, Grigol con Ferro, que empezaban con eso de la táctica, muy estricta, que al principio chocó mucho en Argentina, y es por eso que Bilardo no era muy querido. Luego del Mundial, ¿no? ¿Tuviste más oportunidad en la selección o hasta cuándo fue tu última participación? Yo estuve hasta el año 89, el último fue la Copa América que jugamos en Brasil. Después yo en el 89 me voy a Suiza a jugar, y vos sabés que en Suiza tuve un problema y finalmente el doctor Madero de la selección me operó en diciembre del 89. Y Bilardo fue a Suiza a verme, pero yo no me recuperé. Por eso no... O sea, competías para el 90, pero bueno, no dieron los tiempos. La verdad que físicamente no estaba de la mejor manera como para que me lleve a ese mundial. ¿Y a quién le tocó ocupar el lateral? Sensini estuvo en el 90, sí. Muy joven también. Sí. Bueno, en ese mundial fue Sensini, Monzón, como central fue Monzón, fue... Ruggeri ya era Ruggeri, ¿cómo que nombraste antes? Bausa también estuvo.
Pero bueno, a mí me tocó ese... ¿Dolió ver ese mundial? Sabiendo que si por cuestiones físicas hubiese podido estar. Sí, pero yo estaba tranquilo porque sabía que no estaba en condiciones. No estaba en condiciones, entonces, ¿qué iba a hacer? Me lamentaba nada más. Pero yo creo que hay que saber aceptar las cosas como llegan. Lo importante es, para mí, y esto siempre trato de transmitirle a los jugadores, que lo importante es que uno interiormente esté tranquilo y convencido de que hizo lo mejor, para lograr lo mejor. Porque viste, muchas veces, por no saber cuidarte, no podés, llegan lesiones o perdiste el puesto, y después, cuando estás solo en tu momento de soledad, ahí vos decís, pucha, qué tonto que fui. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice? Ya es tarde. Entonces yo creo que hay que concentrarse en ser un buen profesional y dar lo mejor en el momento. No te preguntamos por la Intercontinental, ¿no? ¿Cómo eran esos cruces americanos europeos en aquella época? Y aparte fue el primer partido que jugó un equipo argentino contra los ingleses después de esa guerra. Que recuerdo que, bueno, ir a jugar contra el Liverpool, a nosotros nos querían meter como que íbamos a una guerra. Y de repente, si nosotros salíamos a jugar con esa mentalidad, a los 10 minutos nos echaban a todos. Entonces, no, nosotros nos concentrábamos que salíamos a jugar un partido de fútbol y que cada uno tenía que dar lo mejor en su posición. Y bueno, y así fue. Fuimos muy estrictos cada uno en ser agresivo en la marca, ordenado defensivamente para no recibir goles, y bueno, y después teníamos un buen equipo de mitad de cancha para adelante. Había muchas las mayores diferencias en esa época, ¿no? Europa, América. Físicas, tácticas. Es que yo particularmente era el primer cruce. Era uno de los primeros cruces a nivel equipo de enfrentar así equipos europeos. Entonces vos vas con la duda, ¿cómo serán estos tipos? Pero pasaba todo por la confianza individual que tenía que tenerse cada uno, de no sentirse menos que nadie. ¿Se jugaba muy duro también? Sí. Fútbol inglés en esa... Sí, pero yo creo que eso a nosotros nos ayudó de que estábamos en un equipo como Independiente que era muy exigente. El técnico Pastoriza era muy conocedor de eso, él como jugador y como técnico ya había logrado copas internacionales también. Entonces yo creo que todo eso ayudó mucho a que ese grupo de jugadores saliera convencido a que se podía. Yo le quería preguntar por el ambiente, ¿se sentía, digamos, que era una final independiente? Sí, porque mismo los japoneses se encargaban de publicitar todo, de hacer, porque a ellos les servía mucho, era una inversión muy importante, porque Japón en ese entonces futbolísticamente no era muy conocido, pero bueno, los empresarios son así, ellos empezaron a llevar por ejemplo, invirtieron en llevar la final intercontinental en su país, sí, que generalmente de repente se tendría que haber jugado en países más futboleros, y Japón no era de ese estilo, pero tenía la inversión la tenía. Claro. ¿Y hoy es posible que pase que un equipo, el campeón de la Libertadores, le gane al campeón de la Champions? ¿O ya las diferencias se ampliaron? Bueno, a ver, el fútbol antes, el europeo, era más físico. Y vos fíjate que ellos se fueron copiando del fútbol sudamericano, ellos contrataban a los mejores jugadores sudamericanos y fueron viendo, el fútbol europeo era más de orden, más estricto en la táctica, más en lo físico. Y hoy en día vemos equipos que más allá de la táctica y el orden, hay buena técnica. Y eso se han copiado del fútbol sudamericano. Pero yo creo de que igualmente el sudamericano tiene algo que el europeo nunca lo va a tener, la picardía.
la chispa. Ese fútbol de potrero, ¿no? Claro. Más allá de que se han terminado los potreros acá, pero la chispa que nosotros tenemos, no solo para el fútbol, hasta para salir de noche y encararse una chica. Allá son más estructurados desde niño en la vida. No, en la calle, respetar las señales de tránsito. Claro, bueno, culturalmente es cultura. Es una cultura totalmente diferente que los sudamericanos, hay veces que nos abusamos ya de pícaro. Lo que contaba recién, que bueno, ese partido en Argentina se vio como una revancha por la guerra de Malvinas. ¿En el Mundial y el cruce también fue algo así o después fue ganando? No, en el Mundial más todavía. Más todavía porque era la camiseta. Claro, porque en el 84 era un equipo. Claro, vestido de rojo. Claro, y en el Mundial ya eran todos los equipos, era toda la Argentina. Y mira, yo me acuerdo, vos sabés que llegamos al estadio, ese partido, y había un loco que se estaba peleando con 5 o 6 ingleses, pero impresionante cómo repartía piña. Él solo contra todo ellos. Y bueno, nosotros ahí mirándolo, y después a través de los años, ese loco que se estaba peleando terminó siendo el presidente de Vélez Sarsfield. Gámez. Raúl Gámez. Él era un barra brava, él fue como barra allá, pero era impresionante cómo pegaba piña ese tipo, solo, se la bancó enemigo ahí. de Chilavert, enemigo declarado. Y mirá vos cómo es, después terminó siendo presidente de Vélez Sarsfield. Era guapo, entonces. Iba al frente. Tu paso al fútbol suizo, ¿por qué? O sea, no era... ¿Y cómo era cómo era la liga en ese entonces suiza, ¿no? Que poco se sabe. Vos sabés que mientras yo estaba jugando en Argentina, después del Mundial, yo he recibido muchas cartas en alemán, en francés, y como no entendía nada, así como llegaban las cartas las tiraba. Pero he recibido, no te miento, pero unas 7, 8. Y en el año 89 o finales, sí, en el año 89, me llama un español que vivía allá, que estaba... Entonces me explicó, me dice, señor Clausen, mire, yo le hablo de parte del presidente de Inclusión, le hemos enviado muchas cartas y usted no ha respondido ninguna, nos gustaría... después del Mundial, el presidente vio el apellido Clausen, y Clausen es un apellido suizo. Entonces los tipos vieron todo, fueron a indagar todo, mi abuelo nació allá, entonces los tipos estos dijeron, lo nacionalizamos y listo, y viene como extranjero. Entonces me explicó todo. La verdad, le digo, como no entendía nada, yo las cartas las tiré, le digo, bueno, mire, justo Independiente estaba peleando el campeonato en el 89, digo, ahora estamos en los últimos partidos, si Dios quiere, podemos salir campeón, no me puede llamar después, pero estoy interesado en ir, le dije, porque si bien el fútbol suizo no era conocido, pero no dejaba de ser Europa. Entonces le dije a los dirigentes, me quiero ir, y bueno, y así como fui, y me encontré con un fútbol que no era todavía profesional. Era la presión... Las instalaciones, los trabajos, se manejaban como profesional. Pero, ¿por qué digo que no era profesional? Porque en los documentos, por ejemplo, no figuraba jugador de fútbol. Figuraba de lo que vos te recibiste. Que habías estudiado, claro. De lo que vos habías estudiado. En Argentina, por ejemplo, profesión futbolista. Claro. Y allá no existía la profesión futbolista. Entonces viví ese proceso de cambio donde después el jugador pasó a ser un futbolista. Y bueno, caí en un equipo que vos sabés que nunca había ganado el campeonato suizo y llegué y yo renegaba porque en Argentina se entrenaba más. Y yo siempre decía, no, pero acá tenemos que entrenar más. Y yo al principio, viste, no hablaba, lo hablaba todo con el que me traducía. Y bueno, y jugamos Copa UEFA, fuimos a jugar a Grecia, empatamos allá y ganamos en Suiza. Y vos sabés que estábamos segundos en el campeonato. Entonces, al ganar Copa UEFA, yo le digo al español, decirle al presidente que tenemos que trabajar más, porque si no trabajamos más el equipo se va a venir abajo. Entonces le dijo, y el presidente que estaba eufórico que habíamos pasado a otra fase de la UEFA,
No, no es esto, no, decía, está todo bien. Bueno, entonces jugamos el próximo partido de la UEFA, habíamos ganado el local, a mí me suspendieron y vamos a la revancha a Alemania y nos eliminan. Bueno, empezamos en el campeonato, que empate, que perdimos, de segundo a octavo. Mierda, y el presidente era el dueño del club, ¿viste? Llegó un día al entrenamiento y no sabés, los jugadores estaban todos así, porque decían, este viene a retarnos. Claro. Entonces el tipo empezó a los gritos y el técnico ahí atrás, ¿viste? Como diciendo, ahora los quiero ver. Entonces el tipo llegó a decir que bueno, que si esto seguía así, que nos iba a bajar el sueldo, que esto y aquello. Entonces dentro del grupo, del plantel, había un español. Entonces le digo, Chicho, ¿me puedes traducir, por favor? No, Néstor, cállate la boca, me decía. Tenía miedo, y dice, no se le puede decir nada, cállate la boca. Por favor, Chicho, ¿me podés traducir? Yo le quiero decir algo al presidente. ¿Viste? Y lo señalaba así al presidente. Y el presidente se dio cuenta de que yo estaba enojado también. Entonces, Néstor quiere decir algo. Chicho, por favor, tú me puedes traducirle. En francés, ¿viste? Yo ya más o menos algo cazaba, pero no me animaba. Me daba vergüenza hablar como indio. Entonces le digo, decile al presidente que él es culpable también. Porque yo a él le dije en su momento que teníamos que entrenar más, porque si no, no íbamos a venir abajo. Y vos sabés que le hizo la traducción y el presidente me miró y se fue. Se fue del vestuario. Entonces los jugadores me dijeron, Néstor, chao. Chao, te echó la miércoles. Chao. Y bueno, se fue con el manager por atrás. A los 2 o 3 minutos vuelve el manager. Néstor, esta tarde el presidente a las 4 de la tarde te espera en su oficina. Bueno, los jugadores, con más razón. Claro. Chao, hacé tu valija y andate. Porque a todo esto yo siempre le decía, hay que entrenar más. Y si acá viene un técnico argentino, salimos campeón todos los años. Todos los años, le dije. Era un decir, como diciendo que entrenamos más, que íbamos a ser más aguerridos durante los 90 minutos. Claro. Bueno, llego a las 4 de la tarde con el traductor a la oficina y me dice, bueno, Néstor, usted tiene todavía 1 año de contrato. Yo le ofrezco 4 años más de contrato y me trae ese técnico argentino que nos va a sacar campeón todos los años. Dije, a la miércoles, digo. ¿Y ahora? Bueno, tal es así que justo en el 90, Enzo Trocero, él jugó en Francia, hablaba francés, y vos sabés que Enzo estaba en Italia con Bilardo en el Mundial. Entonces yo digo, pensé, digo, Enzo. Listo, lo llamé a la mujer a Buenos Aires, todo. Me dice, pero yo no sabía que Enzo estaba en Italia. Entonces la mujer, Susana, me dice, Enzo está en Italia, lo llevó Bilardo para que colabore. Y bueno, me pasó el número, todo, le dije a Enzo está esto. Y bueno, y así llega Enzo. Llega Enzo a dirigir el fútbol suizo y ganamos por primera vez el campeonato, que nunca había ganado el Sion en el campeonato de la Liga, y al año siguiente ganamos la Supercopa. Enzo estuvo 2 años, salimos 2 años campeones. Entonces se cumplió iba por ahí, claro. Se cumplió lo que yo le había dicho. Acá viene un técnico argentino, ganamos todo. Trabajamos más y ganamos todo. Bueno, no sabés. Al principio los jugadores iban a hablar con el presidente, no, este tipo está loco, ¿cómo vamos a correr tanto? Pero íbamos a jugar, ganamos. Íbamos de visitante, ganamos. Jugábamos local, ganamos. Y el equipo ganaba y salimos campeón. Entonces el tipo dice, no, esto es así, vayan y entrenen. Entonces, viste, como que me gané el respeto, porque yo encima contento porque se entrenaba de verdad. Y bueno, y con lo que yo había dicho, me gané el respeto del presidente, ¿no? Bueno, para ir cerrando también un poco, tu vuelta a Argentina como futbolista, mirá, creo que fue Racing, si no me equivoco. Sí, yo termino mi contrato en el 94 en Suiza y en lugar de volverme para Argentina me fui para Estados Unidos al Mundial.
me fui con un amigo suizo. Mi familia se viene para Argentina y yo me fui con un amigo suizo al Mundial. Y mirá cómo son las casualidades. Llego a un hotel y justo en ese hotel estaba el presidente independiente, Jorge Botaro. Entonces, bueno, después de saludarnos todos, le dije, terminé el contrato en Suiza, estoy volviendo a Argentina. Uy, qué bueno, volvés a casa, me dijo. Bueno, yo dije, listo, ya está, ya tengo club, tengo trabajo. Pero bueno, pasó el Mundial, todo, vuelvo a la Argentina. Lógicamente yo no iba a ir a la sede del club a decirle, ¿dónde está el contrato? Estaba esperando que me llamen. Pero vos sabés que había el hermano de Julio Grondona, Héctor Grondona, estaba en la comisión y yo era amigo de él. Y no sé qué habrá pasado o qué pasó, que fue él el que no quiso que yo vuelva a Independiente. Entonces el gringo Justi, compañero, ya era representante de jugadores, entonces me dice, negro, no vas a poder volver a Independiente, porque Héctor no te quiere. Pucha, qué macana. Bueno, entonces sale públicamente de que yo no voy a Independiente y se presenta Juan de Stefano, el presidente de Racing, que me invita a un restaurante. Y vos sabés que me dijo qué pensaba, si iría usted a Racing. Si iría a Racing, le digo, es mi trabajo. Le digo. A mí sinceramente, le digo, me hubiese gustado ir a Independiente, pero Independiente hay una persona que no me quiere, entonces donde a mí me sale trabajo yo voy. Y hago mi trabajo con responsabilidad. Y mientras hablábamos, ¿viste? Yo veía que estaba escribiendo. Entonces, cuando llega un momento, termina de escribir... La famosa servilleta, ¿no?, de Messi, profe. Y en la servilleta ahí del restaurante me estaba diciendo, me hizo la propuesta del contrato, mirá, todo esto, estas son las condiciones económicas, listo, vamos. Y vamos, y fui ahí a Racing. ¿Rompiste muchos corazones al pasar a Racing o no? Vos sabés que el primer clásico, estábamos en el hotel y llega el presidente Juan de Stefano y nos reúne y dice, bueno muchachos, hoy lo tenemos que apoyar al negro porque la gente lo va a reputear, era el cancha de Racing, la gente lo va a insultar, entonces vamos a apoyarlo. Y entonces yo le digo, Juan, no creo que el hincha Independiente me insulte. Y salta el Turco García y Gustavo Acosta me dice, ¿qué, negro? Te van a putear, no te van a dejar jugar, vas a ver lo que son. Y bueno, le juego un asado, le digo. Le juego un asado que a mí el hincha Independiente no me va a putear. Bueno, dale, jugamos. Bueno, después yo ya tenía la duda. Y estamos ahí a punto de salir y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y salimos, mira, me acuerdo como si fuera ahora, se me pone la piel de gallina, ¿viste? Lo logramos. Eran las dos bandejas llenas de Independiente y, ¿viste? Saliendo, yo con camiseta de Racing y escuchar Clausen, para mí, ¿viste? Fue, mirá, es algo que hasta los jugadores después en la historia es increíble, negro, HDP, ¿cómo puede ser? Ganaste el asado. Claro, pero ¿cómo puede ser que el hincha no te insulte teniendo la camiseta de Racing? Lo que pasa es que, ¿viste? Muchas veces los insultos vos los recibís, más allá de que con Independiente logré todo, vos sabés que yo pasé a Racing calladito la boca, no hice ninguna declaración contra la dirigencia, porque, ¿viste? Hubo casos de que pasaron de un club al otro así. Que se hacen muy mediáticos. Por ganarse al hincha, sí, donde llega, habló mal del otro. Claro. Y eso es algo, ¿viste? Que no, entonces yo, calladito la boca, fui a Racing y hice mi trabajo, terminé mi contrato del año. ¿Fue buena temporada? ¿Cómo? ¿Buena temporada? No, y ahí lo tuve a Maradona de técnico también. El clásico ese, profe, ¿cómo salió? Perdimos. Y bueno, vos sabés, termino y el segundo empatamos en cancha Independiente. Termino el contrato y bueno, y entonces no podía volver a Independiente. Me fui a San Martín de Tucumán. Agarré la van que tenía con la familia y nos fuimos para Tucumán. Había arreglado ya contrato, había arreglado de palabra. Y vos sabés que cuando voy a firmar el contrato había una diferencia de $500. Entonces, ya hacía una semana que estaba. Y entonces, para mañana lo hacemos, el contrato, que esto y aquello.
Y vos sabés que una noche me llama el gringo Justi. Che, negro, porque yo estaba en contacto permanente con él. Y le comenté que no había firmado contrato todavía porque había una diferencia. Entonces me llamó una noche y me dice, che, negro, ¿ya firmaste el contrato? No, le digo, mañana tengo que firmar. Me dice, no firmé, venite. Dice, Héctor se peleó con el presidente, podés volver a Independiente. Puta madre, digo yo. Y ahora, ¿qué le digo a esta gente? ¿Qué le digo a... ¿Cómo era el técnico este que me llevó? Yo lo había tenido en Racing, a este técnico, al negro... Puta, no me acuerdo ahora. Pero entonces, viste, llego al entrenamiento... ¿No era JJ? No. Ya me voy a acordar. Llego al entrenamiento y le digo, che, negro, tengo un problema. ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasó, negrito? Me dice. Porque tenía muy buena relación. Entonces le digo, vos sabés que me llamó el gringo Justi, que puedo ir Independiente. ¿Y cuál es el problema? Me dice. Si vos no te vas, yo te pego una patada en el traste y te instalo en la cancha de Independiente. Vos tenés que ir a jugar allá, donde naciste. ¿Estás loco vos? ¿Ya con qué edad más o menos estabas? 35. Claro, Ya estaba grande. Entonces, viste, eso me sacó un peso de encima. Claro. Andate. Salí acá. ¿Eso año 95? 80. No. 95. ¿Y ese fue el Independiente de Brindisi? No, Brindisi fue en 94. Sí. Entonces vos sabés que me voy contento. Me voy al hotel y me puse a escribir una carta. Porque yo había estado ya una semana en el hotel. Hotel, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Entonces fui al hotel, pregunté cuánto salía todo. Pagué, le escribí una carta al presidente agradeciéndole la posibilidad de que me habían llamado. Le expliqué todo y le dije, y presidente, dejo todo pago en el hotel. Como un señor. Claro, porque San Martín no gastó nada en mí. Entonces, viste, yo me fui con esa tranquilidad. Y bueno, y así puedo volver a Independiente y pudimos dar otra vuelta olímpica en Brasil. Sí, el de Brindisi, bueno, y ese fue que era la continuación, fue el último gran Independiente. Claro, sí. Era Rambert, Gustavito López, Rochen, Zuriaga. Estaba Burro también, Burruchaga también estaba en ese equipo. Wow. El Pájaro Domisi. Sí. Y después, bueno, ese fue, y me acuerdo que, bueno, salimos campeones, una euforia también de todo, dando... Sí, todos daban la vuelta, viste, corriendo, yo la di caminando. Hay una nota en YouTube sobre eso, que me preguntan, negro, ¿por qué dar la vuelta caminando? Y yo le dije, porque la estoy disfrutando, y yo sabía que era la última. Era la última, ahora entonces... se me puso a mí. Claro, era la última, entonces era como que la vuelta duraba más tiempo. Entonces la di solo caminando. ¿Y ahí cuándo fue el retiro ya del...? Bueno, de ahí vuelve Héctor Grondona. Y vos sabés que yo quería quedarme en el club, no me interesaba el contrato económico. Me quería quedar hasta diciembre y retirarme. Pero como llegó Héctor, me tuve que ir. Me tuve que ir, entonces fui, hablé con Julio y le dije, ¿qué le pasa a Héctor? Y me dijo, mira, negrito, no le dé pelota. Si vos vas caminando y Héctor viene por la vereda, cambiate de vereda. Es mi hermano, así es, textual, cambiate de vereda. Bueno, ahí empecé a entender, y otras cosas más me dijo, pero que no viene el caso tampoco de hablar mal, porque ya ninguno de los dos está acá entre nosotros. Ya. ¿Cómo era? Que Dios los tenga en su gloria. No, pero, ¿cómo era Julio Grondona? Bueno, después me contó. Pero Julio entonces me dice, negrito, vení a terminar tu carrera en mi club. Y ahí es como llego a Arsenal de Sarandí a jugar Nacional B, y bueno, y era otro clima, la gente que te gritaba, jubilate. Entonces me acuerdo, fui a jugar un partido cancha Almirante Brown, hinchada brava.
Canchas chicas, claro. Las cosas que me gritaban, cornudo, jubilate, HDP, y viste, y cada vez que uno me gritaba yo me daba vuelta y lo identificaba. ¿De contestar o no? ¿Eh? ¿De contestar o no vos? No, yo ¿Cuál era su reacción en ese momento? no, es que yo, ¿sabés a quién le contestaba? Al hincha de Independiente. Eso es lo que me dolía, cuando tu propio hincha te gritaba. Al contrario, no, lo entendés, es normal. Pero bueno, íbamos ganando y sabés que terminamos perdiendo el partido. Entonces el vestuario quedaba para allá y los que me gritaban estaban acá. Termina el partido, entonces yo me voy para allá. Y mis compañeros se creían que yo me iba a pelear. Digo, no voy a pelear, yo voy a hablar. Y vos sabés que a medida que me iba acercando al alambrado, HDP, va, hijo de puta. Todo, me gritaban. Y entonces yo le dije, le hice con la mano, tranquilo, les grité, vengo a hablar. Entonces hubo uno cuerdo que dice, pare. Bueno, eran unas 50 personas, ponele. Entonces me iba acercando, al principio que me iba acercando, algunos escupían, pero se dieron cuenta que yo no iba. Prepotente ni. Claro, entonces instalé una charla. Le digo, vos me dijiste que yo era un HDP, vos me dijiste que yo soy un cornudo. Y así, viste, como que se empezaron a reír. Habré estado unos 12 minutos charlando con ellos. Y entonces le dije, muchachos, le digo, no estoy robando. Le digo, ¿saben qué? Estoy disfrutando mis últimos días porque en cualquier momento se acaba y no hay. Claro, entonces lo estoy disfrutando. La cosa que, bueno, me termino yendo, ole, Clausen. Me fui ovacionado por esa gente, ¿viste? Porque entendieron de que porque yo le fui a explicar, no fui a responderle con lo que ellos con los insultos. Entonces fui a explicarle qué es lo que yo estaba sintiendo. Bueno, tal es así que llegó un día, una noche, que no dormí. No dormí porque... la cabeza ya había... Claro, ya, viste, estaba perdiendo eso. Como dije, no sé si se acuerdan, un momento antes yo dije que había que ser responsable y que había que tratar de dar siempre lo mejor. Entonces como que yo ya no me sentía como antes. Y bueno, me habré dormido 5 de la mañana y a las 7:30 ya me despertaba porque tenía que entrenar. Y me desperté, pero como si fuera que había dormido toda la noche. Y me desperté con la misma sensación. Entonces vos sabés que, bueno, desayuné todo y llego al entrenamiento cuando ya el Chaucha Bianco estaba hablando con los jugadores en el centro de la cancha. Y bueno, llegué, me metí vestido así nomás y se dieron vuelta como diciendo, se enfermó, le pasó algo. Entonces llegué, le digo, Chaucha, lo saludé a todos, le digo, ¿puedo hablar un poquito? Sí, negro, ¿cómo no va a poder? Y bueno, entonces ahí le expliqué, bueno, muchachos, miren, la verdad que estoy sin dormir, me pasó esto. Le expliqué todo lo que había pasado y llegué a la conclusión de que hasta acá llegué. He decidido dejar el fútbol, estoy convencido y bueno, le agradecí a cada uno de ellos y que sigan metiéndole para adelante. Y la verdad que en ningún momento dije, me equivoqué. Fue la decisión y el momento justo. Bueno, profe, la verdad. Yo tengo antes de ir cerrando, yo sobre el tema de los mundiales quería comentar. Ahora está esta iniciativa de la FIFA de que quieren hacerlo cada 2 años. ¿Usted qué le parece? ¿Perdería la mística un poco el mundial o está bien cada 4 años? Porque es que ha cambiado tantas cosas en la vida que yo creo que las cosas lindas hay que repetirlas más seguido. sí. Me parecería un buen cambio. Que la gente tenga más posibilidad de ver más mundiales. Como también, por ejemplo, yo estaba viendo Europa, creo que clasifican como 13 equipos europeos. Yo estaba pensando, hasta sería bueno que vayan más equipos sudamericanos. Claro, sí. Que tengan, por ejemplo, hasta que Bolivia tenga la posibilidad de llegar más seguido a un mundial. Pero una segunda categoría mundial, no sé, creo que se debería. Claro, porque el fútbol está
tan apasionante, hay gente que lo vive con tanta euforia, con tanta pasión, que yo creo que más allá de que el boliviano, el fútbol boliviano no, o los dirigentes, mejor dicho, no hacen nada bien como para llegar a un mundial, No. pero la gente no tiene la culpa. También hacen todo lo contrario para llegar muchas veces. Sí, no sé si por falta de conocimiento, por falta de capacidad, pero no hacen nada para mejorar, para tener un mejor futuro. Es como, el fútbol es como todas las profesiones. Si vos no lo arrancás desde chiquito, si vos no empezás a leer, vos fíjate, antes el kinder ibas a jugar. Resulta que ahora ya en el kinder te enseñan a leer. Ya llegás a primer grado sabiendo, muchos chicos llegan sabiendo leer. Hasta saben inglés mucho de ellos. Claro, entonces ¿sabés qué importante que sería que haya más kinder futbolístico? Claro, sí. Entonces ese es el único camino que va a llevar a que Bolivia tenga una base más sólida, con jugadores más profesionales, como para que lleguen más seguido a un mundial. Gracias, profe, la verdad un placer enorme Bueno. que hablar de fútbol. Listo. Tomamos casi toda la mañana, así que muchas gracias.